Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo les da la más cordial bienvenida este sábado 31 de agosto a un programa más de Buscando la Verdad. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos permite en esta hermosa mañana un poco calurosa, pero aquí estamos, nos permite transmitir su mensaje. Honra y gloria sea a nuestro Padre Celestial. De igual manera le agradecemos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, ¿verdad?, que se dan un poco de tiempo de escuchar el consejo santo de nuestro Dios, que trae bendición, trae edificación a nuestras vidas, y sobre todo ponerlo por obra lo que vayamos a aprender en esta mañana. En esta mañana nos acompaña el hermano Eduardo Saldaña y su sobrino, cuñado Diego Ramírez, que está aquí en esta mañana con nosotros. ¿Cómo estamos, hermano? Muy bien, gracias a Dios, agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de estar aquí y seguir exponiendo, seguir hablando de la palabra del Señor, aprovechando los medios, ¿verdad? Como decía Benito, por aquí nos acompaña uno de mis cuñados, hermano de mi esposa, la hermana Dalila, Diego Ramírez, por aquí que está acompañándonos. Así es, por ahí les animamos que compartan este video para que llegue a más personas alrededor del mundo y que traiga edificación y vengan al conocimiento de la verdad. Sin más que decir, vamos a hacer una oración y le daremos el tiempo a nuestro hermano que nos traiga el mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. A esta hora, Señor eterno, le agradecemos porque nos permite estar aquí en esta mañana compartiendo su mensaje, Señor. Padre, pidiéndole que usted sea con nuestro hermano, dele palabras fáciles, dele palabras entendibles, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, bendito tener un corazón dispuesto y sobre todo poner por obra lo que vayamos a aprender en esta mañana. Sea con cada uno de los que se disponen a escuchar este mensaje, Señor. Pues nos quedamos en sus manos, pues todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, como decíamos, ¿verdad? Agradecidos estamos con Dios porque nos toca estar aquí para exponer el mensaje en este programa Buscando la Verdad y tratando, ¿verdad?, de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea compartido con todos ustedes, con aquellas personas que nos escuchan, hermanos de la Iglesia del Señor en distintas partes del país, inclusive del mundo, ¿verdad? Por ahí nos miran de diferentes continentes, diferentes países, y es bueno, una de las cosas buenas sobre este internet, ¿verdad?, o sobre el internet, es precisamente que podemos llegar a lugares que a lo mejor físicamente no podemos, pero por medio del poder de nuestro Dios, por medio de toda la tecnología, podemos hacer esto posible. Y vamos, hermanos, en esta hora a hablar un poquito sobre un siervo de nuestro Dios, un profeta del Antiguo Testamento, que nos dejará un buen ejemplo hacia cada uno de nosotros. Vamos a hablar nosotros sobre Isaías, conocido como el profeta, ¿qué, hermano Benito? ¿Se acuerda cómo se le decía o cómo se le conocía a Isaías? El profeta mesiánico, aquel que dio tantas profecías, hermanos, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar en el capítulo 6, vamos a estar basados nosotros en Isaías capítulo 6, cuando el Señor hace el llamado, el llamado hacia Isaías, y vamos a ver, hermanos, tres cosas sumamente importantes para obedecer a este llamado, porque sin duda alguna no podemos nosotros dejar de decir que todos los días el Señor nos llama. Y esa va a ser nuestra clase en esta hora. El Señor te está llamando. Pero por ahí en el escritor de los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sus padres en el desierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor nos llama? ¿O qué necesitamos nosotros cuando el Señor nos está llamando para poder venir? Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del buen pastor allá en el Evangelio de Juan, ustedes recordarán, hermanos, amigos que nos acompañan, hablando sobre yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y oyen mi voz y vienen a mí. Pero luego dice el Señor, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Por ellas también tengo que ir
y oirán mi voz, ¿y qué? Y también vendrán, dice el Señor Jesús. Es necesario, hermanos, que cuando nosotros escuchemos la voz del Señor, amigo que estás acompañándonos, sepas qué hacer con ese llamado. Porque, miren, lo particular, ¿verdad? Personalmente, con mis niños, con aquellos que conocen a mis hijos, ¿verdad? Chiquitos todavía, 5 años, Axa, y 1 año el Junior, Eduardo Azael, mejor conocido como Tosquito. Y lo que hago yo con ellos, algunos se enojan, ¿verdad? Es chiflar. Cuando les quiero hablar, lanzo un silbido no muy fuerte. Y ellos escuchan y voltean porque ya saben que soy yo quien está llamando. Lo primero que nosotros debemos hacer es identificar quién nos está llamando. Dice nuestro tema, el Señor te está llamando, ok, pero ¿cómo es el llamado del Señor? O ¿de dónde te habla? ¿O cuándo te habla? O es que a mí nunca me ha hablado nadie, ¿verdad? Dicen, oye, te estuve, hable y hable. No, es que nunca sonó mi celular. No tengo ninguna llamada perdida. No escuché cuando me hablaste. No te puse atención. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer es precisamente saber cuándo nos llama el Señor. ¿Y qué podemos decir sobre esto, hermano Benito? ¿Cuándo nos llama el Señor? Cuando se nos está predicando el Evangelio, hermano, cuando está hablando la palabra de Dios. Fíjese, es interesante esto que menciona el hermano Benito, porque nosotros decimos, es que el Señor nunca ha venido a hablarme. Jesús nunca ha venido conmigo para decirme, oye, ven, te invito a la iglesia. Hermanos, si nosotros no podemos esperar que sea el Señor mismo en presencia quien venga y nos diga, yo quiero que tú seas mi siervo y que te entregues. Es por eso, hermanos, que estamos nosotros aquí. Es por eso que somos nosotros los encargados de hacer esto. Ya no hay profetas, ya no hay visiones, ya no hay apariciones, y ahora nos toca a nosotros, hermanos, ser los embajadores de Cristo, los representantes de Cristo. Tanto así que dice el Señor en Juan capítulo 17, cuando ora por sus discípulos, y dice, no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Y es ahí, hermanos, donde claramente nos damos cuenta nosotros que el Señor nos llama a través de sus siervos. Que Jesús nos hace un llamado cuando alguien está predicando su palabra. Y es ahí, hermanos, cuando no debemos endurecer nosotros nuestro corazón. Fíjese, dice la Escritura, vamos a Isaías, vamos a tener una lectura. Hermano Benito, me apoya por favor con la lectura del capítulo 6, Isaías capítulo 6, del versículo 1 en adelante, por favor. Que leamos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ok, hasta ahí la lectura. 3 cosas, hermanos, dijimos nosotros, y vamos a aprender sobre lo que es el llamamiento de Isaías.
nosotros miramos a una persona que apenas está siendo llamado por el Señor. Distintas doctrinas, hermanos, religiosas, nos muestran a nosotros que para poder ser un predicador o un siervo del Señor, tú tienes que tener una visión tal cual la tenía Isaías para ser llamado. Es decir, que para ser un predicador tú requieres tener una visión o que el Señor se te aparezca y te diga, necesito que vayas y seas mi predicador. Hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 28, lo sabemos de memoria, Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, donde manda a todos sus discípulos predicar, hacer discípulos, bautizar y enseñar, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Parafraseando lo que dicen estos versículos 19 y 20. Y este mandamiento, hermanos, es para todos y cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Aquellos que queramos servirle, requerimos hacer esto. Y no necesitamos ya de una visión. De ahí que el Señor está diciendo, lo que mencionábamos de Juan 17, que el Señor pide bendición por sus discípulos originales, sus apóstoles, y por los que iban a creer por palabra de ellos, y por los que seguirán creyendo, hermanos, en este caso, por la palabra nuestra. Pero ahora, dijimos nosotros, el Señor te está llamando. Ok. Hace muchos años, cuando estaba más chiquito, recuerdo que por allá en el pueblo de donde somos originarios, Jiménez, Tamaulipas, había una muchacha que en ese tiempo, ¿verdad?, era como unos 4 años más grande que un servidor, y iba a jugar con algunas personas de ahí del barrio, y vivía a 2 cuadras de la casa. Mientras andaba jugando y se pasaba toda la tarde ahí, bueno, su mamá le gritaba, ¿verdad?, que se fuera para su casa. Y le hablaba por su nombre, allá a las 2 cuadras, y escuchaba y decía esta niña, ahorita vengo, voy a la casa que me pegue mi mamá y ahorita me regreso. Bueno, porque hay 2 opciones que nosotros podemos hacer cuando alguien nos llama. Quizás esta persona, ¿verdad?, pues tomaba las 2. Pues, las 2 opciones que tenemos nosotros cuando alguien nos llama es ir, y la otra es no hacer nada, no ir. Hey, ven, no, ahorita no. Y nos están hable y nos hacemos como que no vemos, ¿verdad? O nos hablan y sí, y vamos caminando hacia donde ya. Esas son las 2 opciones, hermanos, que nosotros tenemos cuando alguien nos está hablando. Pero la pregunta aquí es, si ya dijimos que el Señor nos llama todos los días a través de su palabra, ¿qué hacemos nosotros con el llamado del Señor? ¿Qué hacemos generalmente, hermano Benito? ¿Qué se hace cuando alguien habla del Evangelio del Señor Jesús? No podemos omitir quizás las reuniones de la iglesia. Claro, ok, no hay problema, nosotros sabemos a lo que vamos a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje. Pero ¿se ha dado cuenta que a veces cuando usted está platicando con algunas personas y están varios sentados en la mesa, están platicando sobre caballos, sobre carros, sobre lo que sea, y está la gente ahí bien entretenida, pero nada más empieza alguien, ¿verdad?, a hablar sobre la iglesia, y hablo en buen sentido, a compartir experiencias, a aclarar dudas sobre la palabra del Señor, y se comienzan a adentrar, hermanos, en temas bíblicos. ¿Qué hace generalmente la gente que está sentada en la mesa, hermano Benito? ¿Le ha tocado ver esto? Muchas de las veces se paran y se retiran. Hermanos, es triste que inclusive a veces nosotros mismos lo hemos hecho. Estamos platicando de cosas seculares o de cosas terrenales, y ahí podemos estar 3, 4, 5 horas platicando. Pero solamente empezamos a hablar, hermanos, de la Biblia, y no aguantamos ni 15 minutos. Empezamos a dar, lo que más nos delata son los ojos. Así ya no estamos poniendo atención. Está el hermano hablando con nosotros. Lo correcto es mirarlo a los ojos para mostrar la atención o centrar nuestra atención en aquella persona que nos está hablando.
Y cuando ya no nos interesa el tema, empezamos. Ah, sí, hermano, sí. Y empezamos, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos llama, generalmente lo que hacemos nosotros es poner oídos sordos. De ahí que el escritor a los Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Presta esa atención que requiere el llamado del Señor. Si tú no vas, cuando tus padres te hablan, ¿qué pasa, Diego? Tú que estás más chiquito, cuando tu mamá te habla y no vas, y no le quieres hacer caso, ¿qué te hace? Me pega. Te pega, ¿verdad, hermano? Todos pasamos por ahí. Cuando nosotros no hacemos caso, hermanos, nos pegan, nos dan un correctivo. Estamos en unos tiempos, hermanos, modernos, en los cuales se enoja la gente si usted como padre le pega a sus hijos. Déjalo, él tiene que decidir por sí solo. Y de ahí, hermanos, la sociedad en la cual vivimos hoy en día, ¿verdad? Con tanta libertad, e inclusive ya esa libertad convertida en libertinaje, pero esa es otra historia. Cuando nosotros no hacemos caso al llamado, hermanos, se requiere una corrección. Y dice el Señor, hermanos, que también nos corrige a nosotros. Cuando nosotros no queremos hacer caso, cuando nosotros no prestamos atención, es necesario, hermanos, aplicar un correctivo para hacer caso. Mira, a lo mejor esta vez no conocías mi voz, pero ya la siguiente vez ya sabes que soy yo el que te estoy hablando. Y si escuchas que te estoy hablando, vas a venir rápido. Si tú escuchas que tu papá te habla después de que te dio porque no fuiste, órale, córrele, antes de que te grite 2 veces. Y ya llegas. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Hermano, el Señor llama todos los días y a cada momento a través de su palabra. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿O qué necesito yo para obedecer al llamado del Señor? Primero, dice el versículo 1, ¿sí? En el año que murió el rey Usías, escribiendo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quién está escribiendo estos versículos? ¿Quién escribe este libro? Es un libro, hermanos, autobiográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que muestra la vida de la persona que se relata. En este caso, ¿quién es? Isaías. Y es Isaías, hermanos, el que está diciendo, vi yo al Señor. Lo primero que necesitas tú como persona para escuchar o hacer caso al llamado del Señor es saber delante de quién estás. Ver la grandeza del Señor. El Señor te está llamando. Quizás te preguntes tú, ok, ¿quién hará caso a ese llamado? Bueno, aquel que mire la grandeza. Aquel que sepa delante de quién está. Aquel que, hermanos, entienda quién es Dios. ¿Y qué podemos decir nosotros sobre Dios, hermano Benito? ¿Quién es Dios? Dios es muy grande, poderoso, Dios es amor. Dice un canto, hermanos, por ahí que generalmente se le enseña a los niños, ¿verdad? Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. Los cielos son de Él, la tierra también. Y ya se me olvidó lo que sigue, ¿verdad? Pero muestra, hermanos, el poder y la grandeza de nuestro Dios. Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, si usted mira cómo cómo Isaías describe a nuestro Dios. Dice, yo lo vi en un gran trono. ¿Quién se sienta en el trono si no es un rey? Y yo vi que ante aquel rey estaban muchos serafines, muchos ángeles por ahí rodeando al Señor. Y que estaban ahí al cuidado. Y había también sus grandes vestidos, dice que llenaban todo el templo. Sus vestiduras. Y miramos, hermanos, la grandeza. ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una persona así de importante? ¿Qué hace la gente cuando viene el presidente de la República? ¿Qué hace la gente cuando viene el gobernador? Cuando viene una figura política. ¿Qué hace ante ellos, verdad? Da reverencia.
Da respeto, reverencia. Da reverencia, hermanos. Y si nosotros lo hacemos ante figuras terrenales, imagínense, ¿por qué no hacerlo ante aquel que tiene poder sobre todo? Ante todo aquel que lo puede lograr todo. Así que, si usted quiere hacer caso al llamado del Señor, lo primero que usted necesita es mirar la grandeza del Señor. Y cuando hablamos, hermanos, nosotros de mirar la grandeza del Señor, estamos hablando precisamente de esto. Usted tiene que saber quién es Dios. No estamos hablando, hermano, en un sentido figurado, no. Usted tiene que aprender a abrir sus ojos del Espíritu. Usted tiene que aprender a mirar con fe al Señor. Es que yo no veo a Dios. Es que yo vengo todos los domingos, pero no lo veo. Elías, hermanos, Eliseo, por ahí, cuando están ante aquella gran batalla en el libro de la historia del pueblo de Israel, recordará aquel ejército contra el cual se iba a enfrentar el profeta de Dios, y el siervo de él estaba bien asustado, ¿verdad? Es que son muchos, nos van a ganar, nos van a matar. Y dice, no, mira bien, abre tus ojos. Pues si los tengo abiertos, no, abre tus ojos del Espíritu. Hermanos, y dice que cuando aquel hombre abre sus ojos, mira a todo el ejército de Dios, hermano. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Abrir nuestros ojos del Espíritu para poder ver la grandeza de Dios. Mientras no los abramos, hermano, estaremos perdiendo nuestro tiempo. Mientras nosotros no abramos, hermanos, nuestros ojos del Espíritu, entonces de nada servirá que estemos aquí domingo tras domingo, que estemos aquí, hermanos, sin faltar, si verdaderamente no miramos la grandeza de Dios. ¿Algo que decir hasta aquí, hermanos? Adelante, hermano. Mandando saludos a nuestros hermanos que están por ahí viéndonos. Hermano Esteban, saludos, hermano Esteban, por ahí. Mándenos sus comentarios, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a ver sus comentarios. Nuestro hermano Leo también, nuestro hermano Leo, que por ahí preguntaba antes de iniciar la transmisión, ¿verdad, hermano Benito? Decía, hermano, ¿dónde entro a la página? ¿Verdad? Bueno, qué bueno que pudo encontrarla. Ahí está nuestro hermano. Ya está nuestro hermano Esteban Herrera también. Continuamos, hermanos, con nuestro sermón, nuestra clase. El Señor te está llamando. Dijimos, lo primero que tú necesitas hacer es mirar su grandeza. Tienes que ver quién es Dios. Tienes que saber quién es Dios. Tú no puedes querer servir a alguien o trabajar para alguien si no lo conoces, si no sabes quién es, si no sabes en qué te estás metiendo. Es por esto que dice el consejo, lo que aprendemos nosotros de Isaías es mirar la grandeza. Y créanme que cuando usted mire al Señor, usted lo hará con gusto. Usted sabrá que no hay nada que esté fuera de las manos de Dios, y a usted le gustará trabajar para este Señor, para este Rey. Alguien que no es injusto, alguien que da bendición, alguien que nutre, alguien que edifica, alguien que lo puede todo. Da vida eterna. Alguien que da vida eterna. Y para entender esto, usted necesita mirar la grandeza del Señor. Número 2, dice el versículo 5. Entonces dije, nuevamente, Isaías, yo Isaías dije, ay de mí que soy muerto. Traducido en nuestras palabras, y pues ya me morí, estoy muerto. ¿Por qué decía Isaías esto? Hermano Benito, ¿por qué? Ahí el versículo 5 dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Segunda cosa que usted necesita para obedecer al llamado del Señor es reconocer el poder y la autoridad de Dios. Usted tiene que reconocer que todo le pertenece a Dios, que todo es de Dios. Entender quién es el Señor. Entender, hermanos, todo el poder que tiene. Mire, Isaías tenía en su mente lo que todo judío sabía y lo que a veces nosotros como gentiles ignoramos, hermano.
Lo que a veces no tomamos por alto. Usted recordará el nombre de nuestro Dios. Hay tanta controversia en torno a cómo se llama Dios y cuál es el nombre de Dios. Y se llama Dios o se llama Elohim o se llama Señor o se llama Todopoderoso. ¿Cuál es el nombre? La realidad, hermanos, es que el judío no tenía un nombre para Dios. Sí, hermano, era Yahvé o Jehová. No. Esos nombres, hermanos, están transliterados. Se tuvieron que agregar vocales para que el nombre se pronunciara. Porque el nombre, si usted visita los pasajes originales, que gracias a la facilidad del internet usted puede hacer todas estas cosas, usted mira el texto hebreo, el texto de los judíos en original, y allá en Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo, cuando muestra a nuestro Dios, en uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usted mirará casi como Yahvé, pero sin las vocales. Solamente las letras Y, H, B o V, ¿verdad? Y H. O, en el caso de Jehová, J, H, W, H. Trate de pronunciarlos usted. No se puede. ¿Sabe por qué? No era casualidad. ¿Sabe por qué Isaías menciona esto? No era casualidad, no era porque estuviera espantado. Era porque ninguna persona, hermanos, se consideraba digna de pronunciar siquiera el nombre de Dios. Y nosotros lo tomamos como cualquier cosa. Inclusive, hermanos, para nuestras mentiras. Hay personas, ¿verdad?, que para hacer más creíble su mentira, no, Dios sabe que es cierto. Dios es testigo de que lo que te digo es verdad. Hermano, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Mire, Isaías dice: si no podemos siquiera pronunciar el nombre de Dios, pues imagínate yo que lo estoy viendo. Por eso dice Isaías: no, pues estoy muerto. Me morí. La explicación más lógica es que yo me morí. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un lugar o en un pueblo lleno de labios inmundos, yo no puedo ser digno de estar ante la presencia del Señor. Bueno, usted recuerda toda la ley que tenía el pueblo de Israel en torno a los animales inmundos. No podían ellos tenerlos o tener contacto con ellos. No podían tenerlos de mascotas, no podían pasar por donde estaban porque se contaminaban. Eso es lo que está mencionando Isaías. Las personas hablan mal, las personas se expresan mal, las personas viven en inmundicia. Yo convivo con ellos, no soy digno de estar ante el Señor. Y nosotros, hermanos, ¿qué pensamos? Yo no necesito ir a la iglesia, yo soy bueno. Yo sé que desde mi casa me puedo salvar. Yo sé que así como vivo estoy bien. Hermanos, pero la realidad, como dice Isaías, ¿quién es digno de estar ante la presencia de Dios? Por sus propios méritos. Hermano, nadie. Un hombre por sus propios méritos no puede llegar al Señor. No puede llegar a Dios, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos acercarnos al Padre. Pero hermanos, antes, ni hablar. Y menos si no reconocíamos la grandeza. Menos, hermanos, si no reconocemos el poder o la autoridad de nuestro Dios. Yo no puedo esperar a hacerle caso al llamado si yo no estoy reconociendo su poder. Te habla Jesús. ¿Y ese Jesús quién es? Dame. ¿Qué decían los judíos contemporáneos del Señor Jesús? ¿Qué decían sus hermanos? Dame, tú estás loco, Jesús. Tu mamá es la misma que la de nosotros. Tu papá es José, el mismo que el de nosotros. ¿Cómo vas a decir que eres hijo de Dios? Y no creían, hermanos. Sus hermanos en la carne se burlaban de Jesús. Tiempo después, hermanos, se convierten al camino. Miramos a Jacobo, Santiago, hermanos, siendo uno de los más importantes dentro de la iglesia de Jerusalén, miembro del concilio, un cristiano, hermanos, referente de la iglesia del primer siglo. Pero al principio no miraba, hermanos, el poder que tenía el Señor. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Te invito a la iglesia. ¿Qué hacen ahí? No, pues adoramos a Dios. Esas son mentiras. Nada más les lavan el coco, ¿verdad? Son las frases que nos dice el mundo. Ahí nomás les echan mentiras. La iglesia fue ideada por el hombre para controlar las masas. Eso dice el ser humano.
Tantas cosas que usted mira sobre aquellas personas que están en contra del poder de nuestro Dios, inconscientemente. Pero dice el Señor, mira, si tú miras el poder, si tú reconoces el poder del Señor, entonces tú vendrás. Oye, ¿quién es ese? Ah, ese es el presidente. Ah, voy a saludarlo. ¿Quién es ese? ¿Quién sabe? Pues ahí déjalo, que ahí se quede solo. Hermano, cuando usted mira a una figura importante, usted va, aunque ni se pueda acercar, pero usted va, por lo menos para verlo de cerquitas. No hay nadie más importante, hermano, que nuestro Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Y fíjese, aparte de que es el más importante, es Él quien le está llamando. Es Él el que le está diciendo, ¡hey, ven! Y a veces nosotros nos sentimos más importantes que Dios al rechazar su llamado, hermano. Nos está haciendo una invitación. Nos hace una invitación personal. Hey, mire, quiero que vayas a mi casa. Ah, sí, pero no. Hermanos, a veces nos invitan, la verdad. Hermano, quiero que vaya para mi casa, ándele, vaya. Y nunca vamos. Hasta que ya la persona nos deja de invitar, porque nunca fuimos, hermano. Hay otros muchos que aceptamos, estamos esperando a ver quién nos invita para ir. Pero, hermanos, es el Señor quien nos está llamando. Fíjate quién es. Es aquel que tiene poder sobre todo. Dice Isaías en el versículo 5. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién más importante que Él? Nadie. Bueno, te está llamando. ¿Quieres ir? Oh, pues ¿quién en su sano juicio va a decir que no? Imagínense que viene la persona más importante del mundo. No vamos a entrar en debate, ¿verdad?, de quién es. Algunos dirán, no, que el presidente vecino. Otros dirán, no, el presidente de Rusia. Otros dirán, no, otra persona. El rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, el rey de España, no sé. Pero si viene alguien importante y le habla, yo estoy seguro que usted va sin dudarlo. No hay nadie más importante que nuestro Dios y le está llamando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su llamado? Usted necesita mirar su grandeza. Usted necesita reconocer su autoridad para poder venir. Si no, entonces se va a quedar sentado, se va a quedar donde esté. Y por último, hermanos, dice el versículo 6 y 7, la conversión, podemos decirlo así, de Isaías. Dice, viene un ángel con un carbón, unas pinzas, toca mis labios y me dice, tu pecado ha sido quitado. Ok, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y hacemos pausa aquí, hermano. Una vez miré un anuncio en una pared de un grupo religioso que decía, tú eliges lo que quieres ser. Y estaba un bombero, un policía y un doctor pintados en un pedazo. Decía, puedes elegir salvar vidas. Y luego en otro lado estaba un ministro de cierto grupo religioso. O decía, o puedes elegir salvar almas. Pudiera decir, ok, hasta ahí va bien. Pero había una frase al terminar estos dibujos que decía, Dios te necesita. Y hay mucha gente en el mundo que tiene ese pensamiento, que Dios nos necesita. Hermano, quítese eso de su mente. Dios no le necesita a usted. Es usted el que necesita de Dios. Si nosotros no hablásemos, dice la Escritura, las piedras hablarían. Porque es tan grande el poder de Dios así, que puede hacer que las piedras hablen. ¿Cómo? Así como te dio vida a ti. Así como permite que respires. Así puede hacer que las piedras hablen. Pero no es necesario porque siempre hay personas decididas a trabajar. Y volvemos al punto. Ok, es que Dios sí necesita al hombre. No es cierto. No es cierto. Sí, mire, el versículo 8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Dios está necesitando, es Dios el que habla ahí porque dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea que no tenía a quién enviar. Hermano, mire, si hacemos un poquito de historia, había contemporáneos de Isaías en este tiempo. Estaba Oseas, estaba Jeremías, me parece, y había otro profeta por ahí que vivió en los mismos tiempos de Isaías, e inclusive que ya estaban en función como profetas, ya estaban en función, hermanos, como profetas. ¿De verdad pensamos que Dios no tenía a quién enviar? ¿En serio nos centramos en ese punto de que es que Dios no tenía a quién, por eso fue con Isaías? Hermanos, no, claro que Dios tenía a quién enviar, a él no le costaba nada, o sea, vente, te vas para acá y todo, así como lo hizo con Jonás. Jonás, quiero que vayas a Tarsis. No, me queda bien lejos. No, quiero que vayas a Nínive. A Tarsis fue donde se fue huyendo. Quiero que vayas a Nínive. No, me queda bien lejos. ¿Y para qué voy? No, para que les digas que van a ser destruidos. Como quieran y los destruyes. No, así lo podía haber hecho con cualquier otro profeta. Necesito que vayan a Israel y vayan y profeticen esto. Pero hermanos, no. ¿Sabe qué es lo que busca Dios? Por ahí nuestro hermano Leo nos está viendo. Una de las frases que nuestro hermano siempre menciona es que Dios no quiere a nadie a fuerzas. Dios no busca obreros a fuerza. Dios quiere personas que se entreguen voluntariamente. Dios quiere, hermanos, personas que le sirvan porque quieren servirle. Esto es prácticamente lo que está buscando con Isaías. Porque ya dejamos bien claro el punto que el Señor tenía más profetas contemporáneos de Isaías que podía mandar a ese lugar y hacer lo que Él les estaba pidiendo. Pero está ante Isaías para darle la oportunidad. Ok, aquí hay agua. ¿Quién se la querrá tomar? Está Diego, está Benito, yo tengo sed también, todos tenemos sed. Pero ahí está el agua, yo la dejo ahí y digo, a ver quién se la toma, a ver si hay alguien que se la tome. Bueno, yo puedo decir, Diego, tómate el agua y se la va a tomar. O Benito, tómate el agua y te la vas a tomar. Pero la dejo ahí a ver si alguien. Bueno, si alguien la va a agarrar y la va a tomar. Por voluntad propia. No porque se le diga. Eso buscaba, hermanos, nuestro Dios. Hermanos, entendemos el punto de nuestro Dios. Buscar que sea Isaías mismo el que se decida a tomar acción. ¿Qué necesito hacer yo? ¿Qué requiero, hermano? ¿Qué requiero para obedecer al llamado del Señor? Número 1, dijimos, mirar la grandeza. Número 2, reconocer su autoridad. Y número 3, hermano, estar decidido. Tomar una decisión de servir al Señor. ¿Qué hace Isaías? Después de que escucha esa pregunta del Señor, entonces dice Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Acaso no tenía alguien más el Señor? Sí. ¿Acaso no había alguien más preparado que Isaías? Sí. Hombres con experiencia, sí. Pero dice Dios, te voy a dar la oportunidad de que tú lo hagas. Cada predicación, hermano, cada mensaje que se da, cada actividad de la iglesia, es una oportunidad que el Señor nos da. Es una oportunidad, hermanos, que Dios nos da para hacer lo que hizo Isaías. Decidirnos a ir por el Señor. Decidirnos, hermanos, a trabajar en la obra de nuestro Dios. Amigo que estás entre nosotros, cada mensaje que escuchas es una oportunidad y un llamado que el Señor te está haciendo, esperando que tú mires su grandeza, que tú reconozcas su poder y que tú te decidas a seguirle. Pero, dijimos al inicio, toda persona tiene las mismas opciones y las opciones son dos: hacer caso a su llamado y venir, o dejar que el llamado sea tomado por alguien más. Isaías, hermanos, en este momento se decide y toma acción. ¿Qué vas a hacer tú que estás escuchando el mensaje en esta hora? ¿Qué harás tú que el Señor te está llamando en este momento, que es Él quien está lanzando su voz y está diciendo,
¿Quién irá por nosotros? Necesito a alguien en aquel lugar por donde tú vives. ¿Quién irá? Ah, no, pues ahí está el hermano fulano de tal, que venga. El Señor quiere escuchar de tu boca: Señor, envíame a mí. Pero volvemos a citar Hebreos. Si oyeres hoy su voz, ¿qué vas a hacer? Solamente te recomendamos, como hermanos y como personas que nos estimamos, que no cometas el error que cometió el pueblo de Israel de endurecer tu corazón. Si tú escuchas el llamado del Señor, está listo para ir por el Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, no sé si tengan algo que agregar, hermano Benito. Va a reconocer quién está haciendo el llamado, hermano. Reconocer la grandeza, el Dios Todopoderoso, el Creador que nos llama personalmente. Ven, haz lo que te mando. Pero es algo que debemos nosotros como cristianos debemos de comprender, hermano, el llamado que Dios nos está haciendo. Nos habla personalmente, ¿verdad? Y debemos estar dispuestos como el profeta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es tan hermoso trabajar en la obra, es tan hermoso compartir el Evangelio, predicar su palabra, sobre todo, hermano, conociendo las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, es importante mirar esto que menciona nuestro hermano Benito, ¿verdad? Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Tiene una recompensa, hermanos, y una recompensa maravillosa, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuevamente reiteramos la invitación que el Señor hace, el llamado que el Señor está haciendo en esta hora, esperando que seas tú, esperando que tú seas el que tomes la decisión. ¿Acaso no tiene poder nuestro Dios para hacer que vengas? Claro que sí. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. El Señor no quiere a nadie a fuerzas. El Señor quiere siervos decididos, para que así en determinado momento no digan lo que a veces dicen muchas personas en algún trabajo o en alguna escuela: es que yo no quería venir, a mí me obligaron. Hermanos, no tendremos opción a eso, porque seremos nosotros los que tomaremos la determinación de ir o no ir al llamado del Señor. Señor, ¿por qué permitiste que me perdiera? Quizás haciendo el contraste. ¿Por qué dejaste que me fuera al infierno? Yo no te mandé. Que también es un error de mucha gente. Es que el Señor manda a las personas al infierno. Yo no te mandé, diría el Señor. Tú solito decidiste ir. Somos nosotros mismos, hermanos, los que decidimos llegar al cielo escuchando el llamado del Señor, o ir a condenación haciendo caso omiso al llamado del Señor. Hermanos, Dios nos bendiga y que bendiga siempre su palabra, y aquellas personas que se han tomado el tiempo de estar por ahí con nosotros, hermano Mario, nuestro hermano Pepe también, que por ahí estaba, Karen Ponce, también hermano Josué Cook, ¿verdad? Por ahí también, que ya está más cerca nuestro hermano, está en Ciudad Victoria, por ahí estaba en Monterrey, ahora está, bueno, pues nos sigue quedando igual, ¿verdad? A nosotros de aquí en Matamoros, pero por lo menos ya está en Tamaulipas nuestro hermano. Un saludo, hermanos, nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Leo, nuestro hermano Gustavo también de Francisco y Madero, hermanos, por ahí que también estuvo al pendiente, nuestra hermana Gaby Marín. Gracias, hermanos, que se toman el tiempo, ¿verdad?, de escuchar el mensaje, y pues compartamos, hermanos, por ahí no nos cuesta nada, no nos cobra, hermanos, el Facebook, compartamos por ahí para que más personas escuchen ese llamado que el Señor está haciendo. Hermano Benito, los anuncios. Sí, muchas gracias, hermano. El Señor le bendiga. Gracias por el tema, por la exhortación, y sobre todo vamos a ponerla por obra, hermano. Vamos a obedecer el llamado que viene por parte de Dios y atender las cosas de nuestro Padre Celestial. Hay mucho trabajo, no podemos decir que no hay bastante trabajo en la viña del Señor, y vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Solo nos resta mencionar las actividades que tenemos ya el día de mañana de septiembre, hermano, en el mes de septiembre. La próxima semana, los días 4, 5 y 6, aquí en la congregación tendremos una campaña. 4, 5 y 6, a partir de las 7 de la tarde estará nuestro hermano Ricardo Barrera con el tema
¿quién podrá sostenerse en pie? Está cada uno invitado. De igual manera, la próxima semana, a los días 11, 12 y 13, tendrán nuestros hermanos allá en la congregación de la Francisco Madero, también van a tener una campaña. Se nos hace la invitación para acompañarlos allá a las 7 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, dónde está la dirección, o nos lo pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos respuesta. Igualmente, si tienen alguna pregunta en cuanto al tema, lo pueden hacer de la misma manera. Le enviamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos, como lo mencionaba ahorita, los que están viendo ahorita por en esta hora, y los que más a rato van a tener un poquito de tiempo a escuchar el mensaje. Les mandamos muchos saludos. ¿No hay nada más que decir, hermano? Creo que no, hermano. Sin nada. Actividades. Bueno, las actividades, solo desearles un bonito sábado. Dios les bendiga y vamos a ser despedidos, hermano. Me gusta la oración, ¿no? Vamos a decir. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, como señal de reverencia. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, le damos en esta hora porque usted es bueno con nosotros, nos llena de vida, nos llena de salud, Padre, y nos ha dado la bendición de mantenernos ocupados en las cosas suyas. Gracias, Padre, porque ha permitido escuchar el mensaje de su palabra. Gracias porque pone los medios necesarios para que nuestros hermanos y amigos puedan escuchar, Señor, su palabra. Bendiga a cada uno de los que se han tomado el tiempo, Señor, aquellas personas que están dispuestas, Señor, y abren su corazón para que la semilla sea sembrada, Padre, y rogamos para que sea usted quien dé el crecimiento de esta semilla. Le pedimos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos que se toman el tiempo de hacer posible esto, que sea, Padre, con nuestro hermano Benito, con nuestros hermanos de esta congregación, que ponen los medios, Señor. Bendiga a cada uno de sus hijos, Padre, que se esfuerzan en estar apoyando a este programa, Padre. Ayúdelos, síganos bendiciendo, Señor, siga siendo con nosotros y permita, Padre, que podamos llegar con bien a nuestros hogares y que el día de mañana podamos estar como pueblo suyo, Señor, unido, honrando y glorificando su nombre. Le rogamos, Señor, que nos bendiga y perdone nuestras faltas, pues se lo agradecemos y se lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.